Hola mis queridos hermanos, este día jueves por la mañana estamos listos ya para estudiar la lección correspondiente a este día que se titula Los libros y su mensaje. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te agradecemos por esta mañana hermosa que nos has dado. Te pedimos, querido Dios, que en esta hora tú nos puedas bendecir, nos puedas guiar en todo momento para poder llevar tu mensaje a mucha gente. Pero antes de eso, te pedimos que el poder del Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender tu palabra en esta hora. Perdona nuestros pecados y danos un día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Los libros y su mensaje. Y es que al hablar de Génesis y tenemos que obligatoriamente hablar del Pentateuco. Hablar del Pentateuco es hablar de Moisés. Y hablar de Moisés entonces nos debe llevar a hablar de las circunstancias, los lugares y las épocas en las que él estaba cuando escribió los libros que se le atribuyen. De hecho, cuando hablamos de un libro en particular, necesariamente tenemos que hablar del autor del libro y lo que rodeaba al autor de ese libro cuando escribió ese libro. A eso se llama el contexto histórico de un libro en particular o de un autor en particular cuando está escribiendo un libro. Para eso es necesario entenderlo, porque si no, no vamos a comprender la profundidad de su mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que Juan estuvo en Patmos, estuvo en el destierro, podemos comprender entonces por qué Juan escribe de manera tan drástica y dramática las situaciones proféticas que se vendrían para el mundo. Porque él mismo estaba pasando el drama de su vida en una isla rocosa. De esa misma manera podemos entender el contexto histórico, el contexto circunstancial de cada autor de algún libro de la Biblia. Por ejemplo, vamos a analizar ahora a Moisés. Sabemos, por lo que vemos en el Pentateuco, que los libros, por lo menos desde el Éxodo hasta Deuteronomio, fueron escritos después que salieron de Egipto, después del Éxodo. Sin embargo, Génesis y Job, porque también Job fue escrito por Moisés, fueron escritos antes, mucho antes de salir el pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en sí fue el libro de Job el primer libro en ser escrito. ¿Por qué razón pensamos eso? Primero, por el tipo de literatura que usa en el libro de Job. Segundo, porque los adjetivos, los títulos que Moisés usa en Job para referirse a Dios son diferentes a los que usa en Génesis. La verdad también a Moisés le fue presentada de manera progresiva, porque la verdad siempre ha sido progresiva. Ahora bien, el libro de Job es una historia que se asimilaba tanto a la historia de Moisés. Un hombre que lo tenía todo y lo pierde en un momento todo. Un hombre que era candidato a ser rey y que en un momento lo perdió todo. Al llegar a Madián, donde estaba Jetro, el que llega a ser su suegro, él tiene acceso por medio de Jetro, quien era sacerdote del Dios Altísimo. Él se entera y tiene acceso a esta historia que probablemente había sido muchos años antes de esta historia, pero que Jetro tenía conocimiento de esta historia, y al conocer la historia de Moisés se la traslada como un mensaje de esperanza. Moisés, al sentirse identificado con esta historia, se abraza poderosamente de esta historia y hace de esta historia su refugio todos los días mientras pasaban años y años en el desierto. Mientras pasaba de ser el general de los ejércitos de Egipto a ser el capataz y el pastor de un rebaño de ovejas en el desierto.
Y todo esto hacía que Moisés se identificara con la historia de Job. Y es así como Moisés escribe la historia de Job. Muy probablemente la historia de Job era una canción, probablemente era una composición poética, porque está escrito en la prosa hebraica. Todo el libro de Job está dentro de la parte de la literatura sapiensal, que los salmos, los proverbios, porque es una composición lírica. No sabemos si era una canción o si era un poema, pero de que está en la prosa hebraica sí lo está. Y esto hacía que la historia fuera más un canto o un poema que una obra escrita. Y Moisés es el que le da el énfasis escrito, escribe la historia para registrarla. Sin embargo, miren lo que dice Patriarcas y Profetas, páginas 255 y 256, con respecto al libro de Génesis. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Es decir, que Moisés estaba todavía en el desierto con el rebaño de ovejas cuando él escribió el libro de Génesis. Dice que los ángeles descendían e iluminaban su vida y alrededor para que pudiese escribir este libro. ¿Por qué? Porque era el libro tal vez más importante de la Biblia. Yo he escuchado muchos expositores de temas de la justificación por la fe decir que Romanos es el libro mejor de la Biblia, o Efesios dicen otros. Pero ¿saben algo? Yo diría que el libro de Génesis es tal vez el más importante libro de toda la Biblia, ya que en este libro está la base más sólida de toda la doctrina bíblica, de toda la doctrina bíblica. Si el libro de Génesis no existiera, muy probablemente nosotros no existiéramos, porque no entenderíamos el origen ni la razón de nuestro origen. Dios en su infinito amor nos dio esta gran facultad de tener acceso al conocimiento de cómo fue el origen de todo, y nos dejó el libro de Génesis por medio de un gran escritor, el gran Moisés, el libertador. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Es interesante saber que el libro de Génesis es en sí un gran libro que nos ayuda a entender los orígenes, nos ayuda a comprender todos los aspectos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. El libro de Génesis nos habla del origen, pero también de la salvación. En ese mismo libro se establece la primera promesa de un Salvador en Génesis 3:15. En ese mismo libro se establece el sistema de sacrificios. Y en ese mismo libro se establece un paralelismo entre la era antediluviana y la era que sucederá antes de que venga Jesús por segunda vez. Es decir, que en el libro de Génesis encontramos tanto el origen de la humanidad como también el origen de una nueva era bajo la comandancia de nuestro Salvador Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, es muy interesante que estudiemos la Biblia y sobre todo que estudiemos los libros de la Biblia en su contexto sobre todo quién lo escribe, cuáles son sus circunstancias mientras lo escribe, a quién se lo está escribiendo, las razones por las que se lo escribe y sobre todo cuáles son los principios básicos que podemos tomar de ese libro para nosotros hoy en el siglo XXI.
Que Dios te bendiga en esta hora, mi querido hermano y amigo. Que Dios te guarde. Y espero verte en nuestro próximo estudio.